La vida de cada ser humano atraviesa distintas etapas. Cuando somos pequeños, somos cuidados por las personas que nos rodean. Cuando crecemos, debemos enfrentarnos a la vida y empezar a cuidar de quienes nos rodean. Y cuando envejecemos, acercándonos poco a poco al final de la vida, volvemos a vivir dependiendo de los demás. En cada una de esas etapas existe un punto de inflexión que cambia por completo la manera en que una persona ve la vida en comparación con la etapa anterior. A ese punto de inflexión se le llama madurez. Una joven que entra a la universidad vive lejos de su familia por primera vez y debe hacerse cargo de su propia vida. A eso se le llama madurez. Un joven que acaba de graduarse busca su primer empleo, empieza a luchar en la vida y piensa cómo ganar suficiente dinero para pagar el alquiler, la comida y enviar dinero a sus padres. A eso se le llama madurez. Un hombre que se jubila, se enfrenta a una vida sin oficina y aprende poco a poco a convivir con sus nietos. A eso también se le llama madurez. Precisamente porque el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida de cada persona son diferentes, las etapas de la vida de cada individuo también lo son. Alguien que debe salir a la sociedad y ganar dinero desde los 18 años tendrá sin duda un momento de madurez distinto al de alguien cuya familia se encargó de su educación. A los 22 años, una persona que tropieza a los 30 y aún se preocupa por a qué empresa enviará su currículum mañana, comprenderá la vida mucho más que alguien que permanece estable a los 30. Por lo tanto, la madurez varía en cada persona, tanto en el momento como en la intensidad del cambio. Sin embargo, existe una idea errónea que muchas personas dan por sentada, que el tiempo, o más precisamente, la edad, determina la madurez. Se cree que la madurez llega poco a poco y se acerca en ciertos hitos de la vida. A los 18, cuando entras a la universidad. A los 22, cuando sales de la escuela y empiezas a trabajar. A los 30, cuando comienzas a construir tu propia carrera. Se cree que el ser humano aprende a madurar gradualmente con el paso del tiempo. Pero eso es un error. El ser humano no madura poco a poco. Madura de manera repentina e incluso debe pagar el precio de la madurez después de grandes sacudidas. Solo los golpes, las caídas o una comprensión lo suficientemente profunda hacen que una persona transforme su manera de pensar y empiece a tocar la madurez. No puedes comprender el costo del sacrificio si nunca has vivido por otra persona. No puedes comprender el valor del dinero si nunca has sangrado ni llorado por él. No puedes valorar de verdad a las personas que te rodean si nunca has perdido su cuidado. Toda madurez, toda transformación psicológica y mental proviene de los puntos de inflexión de la vida, y debes experimentarlos por ti mismo. Nadie puede enseñarte a madurar si nunca has tropezado. Nadie puede darte comprensión si nunca te has derrumbado. Madurar temprano y pagar el precio. Ahora, hablemos de otro aspecto de la madurez. ¿Qué significa realmente ser maduro? ¿Acaso preocuparse por los demás y saber sacrificarse ya es madurez? No sacaré conclusiones apresuradas. Sigamos escuchando. Los niños obedientes, comprensivos y que saben escuchar parecen madurar temprano, pero en realidad maduran más tarde. Si una persona carece de seguridad en la infancia y además es sensible por naturaleza, puede desarrollar muy pronto la capacidad de observar a los demás y anticipar lo que ocurrirá. Desde muy temprano, puede percibir si a los demás les agrada o no, qué sienten por ella, y reaccionar en consecuencia. Debido a que maduran demasiado pronto, este tipo de personas entrega con facilidad todo su valor personal al juicio de los demás, y se convierte en alguien con tendencia a complacer a otros de forma gratuita. Suelen evitar los conflictos, intentar agradar a los demás olvidándose de sí mismos, y no se atreven a expresar sus propias opiniones y valores por miedo a ser juzgados. Esto conduce a la falta de criterio propio y de una visión de vida independiente. Consumen con facilidad su energía interior y no tienen la fuerza suficiente para construir su propio sistema de valores. No se atreven a probar cosas nuevas, no se atreven a romper moldes ni a vivir una vida diferente. Más peligroso aún, esto conduce a la timidez, al miedo a comunicarse, al miedo a intentar cosas nuevas y al miedo al cambio. Son los niños buenos a los ojos de los padres y familiares, pero por haber aprendido demasiado pronto a actuar según el rostro de los demás, perdieron la oportunidad de explorar el mundo real, careciendo de experiencia práctica y hasta de la oportunidad de cometer errores. Pueden ser inteligentes y capaces de analizar con claridad las relaciones de los demás,
Pero ellos mismos, incluso a los 30 o más, no se atreven a tomar la iniciativa para acercarse al sexo opuesto. Nunca dan un paso adelante ni extienden la mano hacia nadie. En el fondo no saben, y tampoco se atreven, a amar. También hay niños menos sensibles. A cambio obtienen valentía. Quizás por tener la piel gruesa y ser audaces, se atreven a probar más, a amar más y a tomar más iniciativa. No necesitan sufrir internamente ni ahogarse en emociones para saber cómo actuar correctamente. Algunas personas consideradas maduras temprano siguen viviendo en un estado de fantasía o sufren profundamente tras ganar y luego perder algo. Pueden ser buenas analizando y tener emociones internas ricas, pero temen al cambio, al fracaso y a la burla y la humillación. Sus mentes están llenas de teorías sobre cómo funciona el mundo, pero la experiencia real es escasa y el conocimiento de la sociedad es extremadamente limitado. Son niños inteligentes, pero con poco saber y poca acción. El despertar demasiado temprano del sistema nervioso, por el contrario, se convierte en una carga y una maldición que les dificulta avanzar. Como un niño moldeado demasiado pronto, parece saberlo todo, pero en realidad no sabe nada y no puede hacer nada. A simple vista parecen sabios, pero en esencia son muy inmaduros. Por eso, la madurez no equivale a obediencia, resignación o sacrificio, y mucho menos a ser correcto, considerado o aparentar serenidad. La madurez es simplemente un cambio en la forma de pensar y la adquisición de una conciencia propia después de cada etapa de transformación de la vida. Por el contrario, los niños que maduran un poco más despacio, con la piel más gruesa, capaces de vivir con franqueza sin avergonzarse de su conciencia, que se atreven a lanzarse sin miedo, logran así acumular una rica experiencia real de lucha. A la misma edad, son cientos de veces más diversos que aquellos considerados maduros temprano, y los dejan atrás sin piedad. Quienes parecen madurar temprano, en realidad se asemejan a pabellones y palacios cubiertos de niebla. Utilizan esa niebla para evitar el impacto de la realidad, buscando una falsa seguridad interior y un placer basado en la automortificación. Pero cuando apartas esa niebla y entras, descubres que no es más que una construcción inacabada, totalmente común. La verdadera madurez es algo que debes construir tú mismo, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, manteniendo firmeza en cada paso y actuando pese al juicio de los demás. Muchas personas quieren llegar al destino en un solo paso, o insisten en seguir un único camino, un único medio para llegar. Aunque encuentren obstáculos, no cambian de ruta. Aunque enfrenten dificultades, no se atreven a cambiar de medio. Quienes se resignan así no son personas maduras. Las personas maduras son aquellas que se atreven a romper, a actuar, a asumir consecuencias, a cambiar y a enfrentar errores y desafíos. Cuando superan el miedo al fracaso y el miedo al dolor, maduran desde el propio barro de su pasado. La señal de la inmadurez es la enfermedad de la procrastinación. Lo haré mañana, lo investigaré el mes que viene, probaré algo nuevo el año próximo, empezaré a salir con alguien dentro de 1 o 2 años, después, y así sucesivamente. Siempre quieren estar en un estado perfecto antes de empezar a actuar. O si no están seguros de un método perfecto, no se atreven a hacer nada. Por eso, solo hay 2 consejos para ti. Primero, la vida es inherentemente incierta. No existe un banquete preparado para que comas sin entrar a la cocina y probar por ti mismo. Dicho sin rodeos, la vida siempre está esperando devorarte y empujarte al barro. La base del mundo son recursos limitados. De ahí que los trabajos sean limitados y las oportunidades también. Por lo tanto, no hay recompensa para quienes son obedientes, pero no saben luchar. Todos sobrevivimos en una sociedad abarrotada, donde nada es seguro ni estable. Todo exige adaptación constante, cambio constante, transformación constante. Solo cuando aceptas plenamente la incertidumbre de esta sociedad y te adaptas a ella, volviéndote más proactivo, más flexible y más fuerte, la madurez llega de forma natural. Segundo, la vida es siempre un proceso dinámico. Todo cambia de manera impredecible, nada es inmutable. Si en la secundaria no se te daba bien el inglés, ¿acaso eso significa que no podrás aprenderlo nunca más en toda tu vida? Muchas personas te inculcan una teoría según la cual aquello que no te conviene jamás te convendrá. Te dicen que busques solo lo que encaja contigo para estudiar, hacer o intentar. Ese tipo de persona es un ejemplo típico del pensamiento emocional, incapaz de comprender que la esencia de la vida es el cambio constante.
Jack Ma quedó en el puesto 19, detrás de 18 personas seleccionadas cuando solicitó trabajo en KFC. No sabía ni una sola palabra de inglés, pero cada día pedaleaba 20 kilómetros hasta un hotel frecuentado por extranjeros solo para aprender a comunicarse en inglés. Cuando era niño, nadie le dijo a Jack Ma que podría convertirse en multimillonario, con un bajo rendimiento académico, un pensamiento considerado mediocre y una apariencia poco atractiva. Cuando emprendió Alibaba, pocos creyeron que tendría éxito, en una época en que Internet en China aún era un lujo y el concepto de comercio electrónico era extremadamente vago. En definitiva, no necesitamos madurar por los demás, ni vivir leyendo la expresión del rostro ajeno. Debemos mirar nuestros propios problemas, corregirnos, centrarnos en nosotros mismos y cultivar continuamente nuestro carácter moral. Y en ese proceso iremos madurando poco a poco y desarrollando capacidades reales. Todo lo demás no es más que un molde para atarte. Por eso, aprender cosas equivocadas de personas equivocadas es peor que tomar el medicamento equivocado. No intentes agradar a los demás. Existe una verdad dolorosa pero innegable. Si cuidas a un perro durante 3 días, te recordará durante 3 años. Si estás al lado de un ser humano durante 3 años, puede necesitar solo 3 días para olvidarte. Les compraste bolsos, les diste dinero, cocinaste para ellos, los cuidaste con comodidad. Pero basta un solo malentendido para que todo se derrumbe, como si nunca hubiera existido. La razón es que el llamado afecto, dicho por la boca de las personas, no es más que una parte de la emoción. Y la emoción es inestable, frágil, y está siempre dispuesta a volverse en contra entre lágrimas. Por eso, nunca seas lo suficientemente ingenuo como para satisfacer todas las necesidades de alguien. La esencia de complacer a los demás es entregar demasiado fácilmente aquello que consideras valioso. Y el resultado es que no lo valoran. Tú consumes tu energía por ellos, intentas salvarlos, mientras ellos ni siquiera intentan salvarse a sí mismos. Para comprender la naturaleza humana, debemos entender una fórmula cruel. 100 menos 1 puede ser igual a 0, y 0,1 más 1 también puede ser igual a 100. La fórmula de la vida es completamente distinta de la fórmula matemática. Y la fórmula de la emoción también es completamente distinta de la fórmula de la moral. Si le das a un mendigo 10,000 cada día, el día que solo le des 1000, te maldecirá en silencio a tus espaldas. Pero si normalmente solo le das 100 al día y de repente un día le das 10.000, llorará, se inclinará y agradecerá incluso a tu familia y a tu empresa. Así es el corazón humano, y si no entiendes esa fórmula fría, no podrás comprender la naturaleza humana. Ayudar a los demás es una virtud, pero no todos merecen que les entregues tu bondad. Hay un dicho: ayuda en la urgencia, no en la pobreza, porque la pobreza en realidad suele originarse en la mentalidad y la forma de pensar. Una persona con el carácter dañado sin duda desperdiciará tu bondad, y tarde o temprano te hará sentir un frío que cala hasta los huesos. En el romance de los 3 reinos, por más que Dong Zhuo le diera a Lu Bu el mejor caballo de guerra, el corcel rojo, lo nombrara gran general y le confiara ejércitos, tratándolo con extrema generosidad, bastó una sola mujer, Diao Chan, para que Lu Bu lo atravesara y lo matara de un solo golpe. Por el contrario, Liu Bei solo una vez arrojó a su propio hijo ante Shao Xilong, y ese valiente general estuvo dispuesto a morir por Liu Bei. La bondad, cuando se entrega a la persona correcta, es luz. Pero cuando entregas tu corazón a la persona equivocada, es como cargar con su karma. La bondad sin principios es un fuego que te quema a ti mismo. Crees que estás ayudando, pero en realidad estás absorbiendo la desgracia de otros y colocándola sobre tu propia cabeza. Existen personas de carácter torcido y oscuro. Cuando las ayudas, no solo no te lo agradecen, sino que levantan la cabeza con desprecio y se ríen a tus espaldas. Incluso en el fondo, envidian tus condiciones y creen que eres alguien fácil de engañar y fácil de exigir. La etiqueta de buena persona es una trampa dulce. Cuando alguien te dice que eres una buena persona, en realidad está exprimiendo beneficios de ti y usando palabras suaves para mantenerte adormecido y poder sacar aún más. La verdad cruel es esta: los seres humanos no deberían ayudar a nadie de manera incondicional. Vivir bien para uno mismo y mantener firmes los propios límites, eso es el principio supremo. Quien no actúa por sí mismo es castigado por el cielo y la tierra.
no seas una buena persona sin condiciones. Pero eso no significa que debas hacer el mal. Significa que gran parte del bien que hiciste fue en realidad simple estupidez disfrazada de moralidad. Una persona verdaderamente buena es un caballero, alguien que conoce los límites, tiene principios, sabe ser firme y sabe a quién confiar. Muchas personas viven cansadas y resentidas porque se esfuerzan por encajar en el modelo de una buena persona perfecta. A los ojos de los demás, siempre ponen las necesidades ajenas por encima de todo. Descartan sus propios sentimientos e incluso se dejan pisotear con tal de no molestar a nadie. Ese tipo de persona en psicología se conoce como adicción a complacer a los demás. Cometen dos errores fatales. El primer error es creer que si son buenos con los demás serán buenos en respuesta. Dan con expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, continúan castigándose a sí mismos, creyendo que no son lo suficientemente buenos, y entonces dan aún más. Cuanto mayor es la expectativa, mayor es la decepción. Recuerda, al ayudar a alguien, no esperes retribución. Como cuando prestas dinero, considéralo perdido desde el momento en que lo entregas. No pongas a prueba la naturaleza humana, o serás tú quien reciba el golpe de su rebote. El segundo error es creer que dar constantemente mantendrá la relación. Es cierto que mantener una relación requiere paciencia y dar, pero solo cuando hay reciprocidad. Si la otra parte no responde, tu entrega no solo es inútil, sino que lo destruye todo. Hablando con franqueza, quien da más está en una posición más débil. Cuanto más das, más te rebajas a ti mismo. Porque te estás devaluando, tus costos aumentan y los costos hundidos crecen cada día. Llega un momento en que quieres irte, pero no te atreves, sufres, lamentas y quedas atrapado. Mientras tanto, la otra persona puede echarte como a una sandalia vieja sin perder ni una sola moneda. En psicología existe un concepto llamado efecto boomerang emocional. Cuando eres unilateralmente bueno con alguien durante mucho tiempo, en lugar de gratitud, esa persona lo da por hecho. Poco a poco se vuelve insensible, fría, y empieza a exigir cada vez más. Te exprimirá hasta la última gota, sin ninguna compasión. Si te das cuenta de que has caído en trampas emocionales, de que fuiste cegado por la gratitud y drenado hasta los huesos por intentar ser una buena persona, entonces ha llegado el momento de diseccionar honestamente la verdadera naturaleza del corazón humano. Entonces entenderás por qué la bondad necesita colmillos, por qué la justicia no es para quienes no tienen límites, y por qué saber decir no, saber ser frío a veces, puede ser la forma más amable de tratarte a ti mismo. No te dejes herir por ser demasiado bueno.